¡Hey, Uy, caballero! Yo estoy con cafecito hoy día. muy bien, muy bien. No me dio tiempo de servirme nada. Estoy con chicha. Chicha morada, me parece muy bien. Recontra peruano. Ha Sí. entrado Dante del Águila, ¿no? Ha entrado Dante, está ahí, claro. Es Primera un vez en extraordinario actor. extraordinario, no solamente extraordinario actor, sino también una extraordinaria persona. Lo acabo de ver en Rómulo y Julita, Es el protagonista de la película, contigo. ¿sabes, no? ¿Sabes que es el Sí. protagonista de la película? No, Ese protagonista de la película. hubo un momento en la película que Eh, el director comenzó a decir, no, esto está al revés, el que tiene que contar la historia es el personaje de mi querido Dante sí, del tengo la Águila. confianza para decirte que el protagonista de la película es el vicealcalde. Exactamente, es tal cual. Yo Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que todos los que han sí. visto la película están de acuerdo. Es el vicealcalde, extraordinario el vicealcalde. ¿Cómo estás, amigo? Bien, pasando la cuarentena. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la llevas? Bien, con tranquilidad. Tú sabes que a mí no me gusta la gente ni la bulla y esto, para los que no nos gusta la gente ni la bulla, puede ser más relajante, pero también preocupado por la incertidumbre de toda la situación, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Uno está relativamente tranquilo en su casa, tenemos prácticamente todo a la mano, pero la verdad que hay mucha gente que se la pasa muy, 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 muy mal, Que no ¿no? le está pasando, que no le está pasando bien y eso, por supuesto, es motivo de preocupación, ¿no? Sí, sí, sí. Y Eso es motivo de preocupación. ahí estamos, Me- me- preocupados por generar proyectos que comiencen a llevar chamba, por lo menos a la gente de nuestro gremio, que Ahora, pues conversaba viven del con, diario. entrevisté a, entrevisté a Alberto Isola el otro día en Guantán Night, así Ujú. virtualmente, y Alberto me decía, bueno, no debemos preocuparnos tanto porque el teatro ha pasado por épocas también complicadas. Otras épocas, ¿te acuerdas? Los ochentas, Por ejemplo, en la guerra. ¿no? Sí, sí, Claro, sí. era muy complicado hacer teatro, sobre todo para gente como Alberto, Roberto, Yuyashkani, Cuatro Tablas, Magia, en fin, toda la gente que había en esa época que tenía que hacer el teatro sin gente. En las salas no había Pues gente sí, porque tenían pues miedo de que sí. te metan un bombazo. Sí, sí, eso es verdad. Ahora la complicación es que es como si estuviera prohibido hacer teatro, que es más o menos en realidad lo que pasa, ¿no? Está prohibido Sí, hacer teatro porque no podemos congregar grandes grupos de gente. Claro, alguien hizo una broma por ahí, pero no sé por qué se preocupan en el gobierno. Nosotros no convocamos grandes grupos de gente. Entonces, bueno, chiste demasiado negro para lo que demasiado negro. estamos, pero eh, hay muchas cosas por resolver, ¿no? Claro, el teatro no son los actores, ¿no? Ujú. Los actores tienen que seguir trabajando. El teatro quizás puede parar porque la crisis y tal, pero ¿qué hacemos los Mm. actores, ¿no? Y Ese sabes qué es, cosa es también en estas situaciones de crisis, de situaciones extremas, obligan y nos obligan, como nos han obligado en algunas épocas también, a movilizar la creatividad, pues, y a pensar exacto. qué hacer, ¿no? Y Sí, sí, sí. también a valorar lo que teníamos antes. Se han juntado muchas cosas en estos momentos, ¿no? Una crisis en el medio teatral que está haciendo que la gente no vaya a las salas. Mm, Seguramente una recesión asolapada, porque el hecho de tener un crecimiento tan alto no necesariamente significa recesión. O todo lo contrario, probablemente vivimos una recesión a pesar del crecimiento económico, cualquiera de esas dos cosas. Como somos gente de a pie, es difícil que nos demos sí, cuenta realmente de la situación. Y ahora encima nos cae esta pandemia, ¿no? Que hace que nos obliguen a quedarnos encerrados en nuestras casas. Y como hablábamos el otro día con Giovanni, Giovanni también es sí, igualito que nosotros, yo también soy igual, sí, nos quedamos en casa, no queremos ver a nadie, sí. odiamos la bulla y todo lo demás. Pero, pucha, y yo que había decidido no actuar todo este año, a pesar de eso, igual ya me muero de ganas de salir a actuar, ¿no? Sí, claro, Somos ahora con más Contreras ganas. siempre. Claro, somos Contreras siempre. Eh, Me encantó la propuesta de la cuarta pared para esta conversa, porque tiene muchísimo que ver, primero Mm, con el trabajo del actor, segundo con la convención, que es la base del trabajo del actor.
Pero tercero, y es lo que me gusta más, esta tendencia a realmente buscar este espacio de las cuatro paredes, y muchas veces Mm, nuestro trabajo se desarrolla casi siempre dentro de cuatro paredes, y salimos de ese espacio de convención de la cuarta pared y nos regresamos a nuestra casa a vivir la comodidad de esa cuarta pared real, ¿no? Para sí, los que no conocen el concepto, la cuarta pared es esta pared imaginaria que separa al público de los actores, ¿no? El teatro convencional o el teatro italiano, como se suele llamar, es una caja que está compuesta por tres paredes, ¿no? La pared de fondo, las dos paredes laterales, ujú, y la cuarta pared, la que debería cerrar el espacio, es una pared imaginaria, y la convención dice que los actores no ven al público o ujú, fingen no ver al público, ¿no? Fingen que no existen, ese es un poco. Lo más curioso es que el término se hizo más común cuando se habló de romper la cuarta pared. sí. Eso es lo más Yo llamativo quería del caso, ¿no? preguntarte a ti por qué me habías propuesto el tema de la cuarta pared, porque, digamos, yo suelo romper la cuarta pared Exactamente. cuando ha sido necesario romperla, ¿no? Pero, Exacto. o cuando me ha provocado romperla, cuando el espectáculo me lo ha permitido, pero además, yo pues, me puse a pensar en estos días sobre esta conversación y yo recuerdo que cuando yo estudiaba y veía, por ejemplo, a Mario Velázquez, que a mí me parece uno de los mejores actores Exactamente. más de tu generación, ¿no? Miguel, Mario es mayor que tú, pero digamos, él tenía mucho más tiempo actuando que yo y seguramente algunos años antes que tú, pero yo alguna vez le pregunté a Mario, yo muy joven, alguna de esas juergas de la noche de Barranco, y le pregunté a Mario, le pedí que me criticara y me dijo, lo que pasa es que tú estás muy pendiente del público siempre. Eh, en las épocas en las que yo no hacía comedia tanto, ¿no? En las épocas en las que hacíamos más los montajes, en las que se respeta la cuarta pared disciplinadamente. Y es verdad que yo la respetaba, pero siempre he tenido muy presente al público. Eh, para mí, la idea esta de la cuarta pared rigurosamente nunca existió, porque el público para mí era parte, y siempre ha sido, parte de este mismo monstruo, de esta misma masa, que es el espectáculo en sí. Y cuando el público, o sea, yo he ido afinando un poquito mi ritmo en la cabeza con el tiempo, y más haciendo comedia, que es muy necesario sentir al público. Pero cuando decíamos quieres estar conmigo, cuando hemos hecho Perdido, cuando hemos hecho La Noche de los Asesinos y tal, para mí el público, la respiración de la gente, el jaja, siempre me iba marcando un ritmo en el montaje, ¿no? Un ritmo que conforme pasaban los días de la temporada me iban marcando la partitura del montaje, ¿entiendes? Entonces, siempre he tenido al público presente. Y Pues probablemente a eso sí, se refiere Mario cuando me decía siempre tienes muy pendiente al público, muy presente al público. es probable. Debo confesar que en realidad esta conversa ha salido gracias a Mario Velázquez. Él me pidió por favor que hablar contigo porque sigue viendo que tienes demasiado presente al público. Bueno, creo que Mario ha elaborado bastante bien y ha sido recontra sintético al expresar su opinión con respecto a lo de la cuarta pared. Mm, Eso de la presencia del público, pero es que, a ver, hay dos cosas, ¿no? Es imposible que alguien actúe sin sentir al público. Eso sería sí, negar que lo que estamos haciendo es comunicación. Entonces, claro. de por sí un poco absurdo. Ale Carrasco, que es una de nuestras grandes compañeras en esas transmisiones, comenta quizás es por tu formación de clown. Pero claro, tú en realidad primero te formaste como actor y luego te formaste como clown. Sí, es más, cuando hicimos Metamorfosis, yo no había Ujú. hecho Pataclown, no había hecho Exacto, clown. exacto. Eh, Nunca habías hecho había clown. visto cosas, pero no. Las referencias que yo tenía era por lo que yo había visto, por las indicaciones de Roberto y por los juegos que tenía con José Enrique Mavila y con Javier Echevarría y romper y mirar al público, ¿no? Que es Exacto. Y con Pepe una, Chacaltana, ¿no? Que también estuvo con nosotros, que creo que él fue que nos apoyó en esto, ¿no? El código. el chino, Pepe, claro, Pepe Chacaltana, Chacaltana, ¿te acuerdas? claro, 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 claro.
Creo que Sí, él fue el que nos apoyó en el trabajo de Clown. Pucha, es un montaje de hace 28 años, creo. sí, No me acuerdo bien, pero me parece recordar porque él estuvo con nosotros en todo el proceso y era el que nos pasaba las manos que pasaban en la mano, ¿no? Las cosas a escena, ¿te exactamente. acuerdas? Chaca, Entonces, claro, claro. sí, Chaca, claro. Pero efectivamente hasta ese momento yo no tenía formación de clown ni había hecho clown. Ojo, que el clown que yo creo que he hecho en Pataclown y tal no es formalmente no el es clown, es formalmente una Clown. aproximación al clown, ¿no? Creo que Exacto. la Es persona un que más conoce código, de ¿no? Que clown, deviene del clown, ¿no? sí, creo que, que quien más conoce de clown o quien tiene más autoridad para hablar de clown en estos momentos es Wendy, ¿no? Que ha hecho una vida estudiando clown después de la serie, Ujú. ¿no? Sí, Después de la sí, sí, serie sí. y de Pataclown Y tal. era una de las que ya conocía el clown cuando Wendy comenzó a trabajar, ¿no es cierto? Sí, bueno, Wendy conoció cuando comenzó, ella comenzó con Pataclown. Cuando termina la serie es que Wendy se mete a Se estudiar, dedica se dedica a estudiar, a profundizar con el clown, ¿no? y trabaja en Pero esto, de este proyecto de médicos, ¿no? sí, con los clowns de hospital. Eso, Pero, por eso. ejemplo, ¿quieres estar conmigo? Que mi personaje era el personaje que llevaba el humor de la Ajá. obra. Yo tenía muy pendiente el ritmo del público, la risa del público, la presencia del público, y creo que más de alguna vez contigo tú me decías, no, no metas alguna cosa porque en este momento yo tengo una... Claro, porque Claro, era una obra complicada también, ¿no? Éramos 9 bestias en escena. sí, Una claro. producción alucinante. Pero es verdad que una cosa es la cuarta pared, que es la convención, porque además la convención tiene que ser respetada entre el público y el actor, ¿no? O sea, Ujú. llamar la atención de un actor desde el público es romper la convención, ¿no? Sí, Si el público no respeta la convención, es muy difícil que el actor pueda mantenerse en la convención de la cuarta pared, ¿no? Este, pero es inevitable, el actor tiene que estar con la conciencia de que el público está ahí y tiene que seguir al público, porque como tú sí, dices, mucho más en la comedia, pero también mucho más en el drama, para saber cómo están también. respirando la obra, cómo se están dejando llevar, inclusive para saber si alguien está bostezando y la cosa no está yendo bien. Claro, o con Pero el sí, tiempo, por ejemplo, no he llegado a tus extremos, pero yo con el tiempo también he detenido una función y mirado al público, ¿no? Para que se calle, ¿no? O cuando la comedia me lo ha permitido, he roto con todo y con un combazo en la cuarta pared y le he dicho, deja de comer, ¿no? exacto, exacto. Bueno, hay momentos en los cuales es necesario llamar la atención del público, pues, ¿no? Sí, Estás pues, haciendo alusión al día de la llamada telefónica en Ricardo III, ¿no? ese día y un día en incendios. Ah, ¿en incendios también pasó? No, en incendios entrabas a decirle a la gente que se calle antes. Claro, claro. Bueno, nos turnábamos Sí, con Rómulo Acereto, sí, 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 para sí. decir. Bueno, claro, pero ojo a que ahí no ha empezado el espectáculo, ¿no? No había empezado el espectáculo. Claro, Y claro. claro, tenías toda la razón, ¿no? Porque a veces la gente siente que estás yendo al cine y claro, si tú comes papitas, Thor o el Capitán América no se distraen, pero si tú tienes una persona comiendo papitas en la primera fila y estás parado ahí, es bastante complicado, es una falta de respeto. Sí, 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 sí. Se ha comenzado a hablar del tema, inclusive. Algunos piensan que debería dejarse al público usar teléfonos celulares durante las funciones, cosa que me parece increíble. Algunos creen Bueno, que es el derecho de cada persona y yo preferiría decirle, bueno, que no vayan al teatro si no pueden separarse de su celular. pero es que eso es terrible, porque eso también permitiría que la gente se ponga a bailar frente a la pantalla de cine, ¿no? Por ejemplo. O sea, si quieres bailar, anda a bailar afuera, no hay ningún problema, pero Exacto, exacto. Sí, hay muchas maneras de ver lo mismo también. Cuando hablábamos de la cuarta pared, por ejemplo, para mí era, cuando yo comencé a acercarme al teatro, cuando era chico todavía, para mí era la única forma de hacer teatro. ujú, Pensar en una caja escénica compuesta de tres paredes y la pared imaginaria, ¿no? Creo que fue lo primero que aprendí de chico cuando fui al teatro. Mi mamá me explicó algo de esto, ujú. de esta pared imaginaria, ¿no? Y para mí fue absolutamente sorprendente cuando
Mi mamá también me dijo, oye, hay un espectáculo de un grupo que se llama Yuyashkani. Ajá. Y me dijo, vamos a verlo ya. Pues yo tenía 14 años. Y fui a verlo y no había ni una pared. O sea, era teatro circular, ¿no? Pero Claro. yo no entendía, ¿qué es esto? ¿Dónde está la escenografía? ¿Dónde está el escenario y el público? No entiendo. Eran sillas sueltas puestas así en círculo y todos actuaban en el centro. Y fue una cosa impresionante, no había ni una sola pared. Entendí que la cuarta pared, esta convención, era una forma de hacer teatro. Y luego Ujú, existía otra forma de hacer teatro donde los actores le hablaban abiertamente al público, ujú. eh, sin que exista esta convención de no está el público. No, te hablaban a ti directamente, ¿no? Lo que hacía que el mensaje sea mucho más potente, porque Sí, te claro. convertían en uno de los personajes de la obra. Entonces tú Ujú. no podías, no había forma de que vadas, estabas ahí Sí, y tenías que tomar partido por lo que estaba pasando. Claro, nadie te obligaba a que tomes partido por tal o cual personaje, ¿no? O sea, tú solo te dejabas llevar por la historia que se está contando en escena. Pero esa experiencia me hizo comenzar a fijarme en el público, porque yo esa obra la vi 5 veces, que en fue 2 semanas fui en Los hijos de Sandino. Es una de las ya. obras que menos se conoce de Dioscani, porque ellos habían hecho una gira por Centroamérica y pasaron justo en la época de la Revolución Sandinista. Entonces contaron una obra acerca de la revolución, De ¿no? Sandín. Y claro, yo las primeras veces iba y miraba el espectáculo, pero después me dedicaba a ver a la gente. Ujú, Y había mucha gente que se intimidaba, ¿no? Miraba para otro lado cuando le hablaban, ¿no? Había otra gente que contestaba y hablaba, ¿no? Abiertamente. ujú. Las diferentes formas De reaccionar, de reaccionar, de recibirlo, ¿no? claro. O de asumirlo, o de comprometerse también, ¿no? Este, que no es otra cosa que lo mismo que tú haces en escena cuando supuestamente debería haber una cuarta pared, Ujú. pero estás prestando atención y estás intentando que lo que estás diciendo esté llegando a la gente que te está escuchando, ¿no? Y Sí, usamos al compañero como un medio para hablarle a los demás, exacto. ¿no? Es el puente para que la gente entienda lo que estás diciendo, lo que quieres decir en ese momento, ¿no? ¿Tú te acuerdas que cuando hicimos el Día de la Luna, que tú la dirigiste, Carlos Victoria y yo nos sentábamos en un momento en la boca del escenario, Mm, cuando cantábamos, cuando él cantaba la canción y yo lo seguía, qué sé yo. Y claro, la gente que estaba adelante se ponía muy nerviosa, primero claro. porque era un momento muy personal de los dos personajes, tal vez el más personal, el pico Sí. de cercanía que tienen los dos personajes, y la gente que además había estado muy conmovida, porque la gente se conmovía mucho, se iba alejando y no nos miraban. Yo trataba de mirarlos, incomodarlos un poquito, y la gente trataba de voltear la cara. Alguna vez una persona se paró y la puerta de la Alianza Francesa estaba ahí al lado del escenario, entonces para Claro. salir tenía que cruzar y nosotros tuvimos que detenernos un ratito para que la persona salga, qué sé yo y tal, pero la gente se incomoda mucho cuando tú Sí, la miras sí. directamente. Es que probablemente no haya nada más directo que el teatro, ¿no? O sea, el Mm, teatro te dice la verdad en tu cara y es muy difícil cuando alguien te mira y te dice la verdad en tu cara. O sea, es sí, complicadísimo eso, ¿no? Yo me porque acuerdo que en además no una se lo cree. obra, Mm, exacto, exacto, no estás preparado para eso. Tú no, vas pues, al teatro para mirar, no para que te miren, ¿no? claro, para que te digan cosas. Exacto. No para intervenir, y yo no he pagado para que No, me hagan. mucho menos. Exacto. Me acuerdo en Simón, esta obra que hicimos con Alberto Insola, Sí, había un momento en que yo me vestía frente al espejo, pero Gianfranco me pidió que el espejo sea el público. Entonces me ajá. paraba delante del público y miraba a los ojos al espectador que tenía de frente y me iba cambiando, me iba acomodando mientras miraba, ¿no? Entonces me acercaba, miraba. Y el pobre tipo del público era, Qué no, incomodidad. no quería que lo miren, ¿no? Claro. Es la violencia que genera. Yo he leído cosas en respecto de la cuarta pared que es justamente es el muro que protege al público de lo que pasa en escena, Ajá. que hace que mantenga una distancia con lo que está pasando en escena y no se vea tan afectado por lo que está Ujú. pasando, ¿no? Eh,
Ahora, ¿Qué? Pues, es una forma, como creo tú has dicho, que se da dependiendo de lo que tú quieras contar. O sea, tú puedes mantener la cuarta pared estrictamente, o exacto. puedes abrirla, o puedes mantenerla abierta desde que el público entra, o puedes irla rompiendo a lo largo de la función. Sí, 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 sí. Es un recurso de doble filo, el Ujú. romper la cuarta pared, ¿no? Muchas veces está propuesto desde el texto, ¿no? Los famosos Sí, apartes del teatro isabelino, del clásico. teatro clásico, lo que pretendían eran llamar la atención del espectador sobre lo que estaba pasando en escena, para que el personaje tuviera digamos, un vínculo directo con el público sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces comentaban Claro. cosas, ¿lo han visto? ¿Se han dado cuenta de lo que ha hecho? Yo me voy a encargar de eso. Y se iba y lo hacía, ¿no? ¿No? O si no, el famoso, bueno, la escena de Hamlet, cuando le hace a ver la obra a Claudio, al rey Claudio, Sí, y le habla al público, ¿han visto? ¿Han visto lo que yo he visto? Se está sintiendo culpable, ¿lo han sí. visto? ¿No? Ese tipo. O el recurso también de Shakespeare en Ricardo III, de contarle al público lo que va a hacer, ¿no? Que es una de las primeras obras de suspenso, uno de los primeros thrillers Sí, de la obra, thrillers. ¿no? Ahora, claro, lo bonito es en cómo lo va a hacer y, y qué va a pasar con lo que haga, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué cosa? Además, y ahí viene el juego también, ¿no? ¿Quién es el público en ese Ujú. momento? ¿No? ¿A quién le está Exacto. hablando el público? Porque no le está hablando a un público que ha pagado su entrada. Le está hablando a una persona específica. El público se Ujú. convierte en alguien para que tú comiences a jugar con ellos. Mira, acá un amigo me está haciendo acordar de La Cosa. La Cosa es una obrita que hicimos en microteatro para microteatro este de Barranco. Ronnie Es una obra Landía que, dice. Ronnie Landía, sí. Es una obra que escribió y dirigió Franco, y señalo para allá porque está en su cuarto, Ujú. este, que hablaba justamente de la cuarta pared. Entonces, era una situación que comenzaba con un tipo buscando y el otro que no quería ayudarlo porque estaba mirando fijamente a la cuarta pared, ¿no? O sea, estaba mirando fijamente al público, pero el otro interpreta como que hay algo ahí y no entiende, no entiende. Y lo que este pata está viendo es al público que está detrás de esa cuarta pared imaginaria y lo invita a meter y se meten al público, ¿no? Y es bien paja porque hay un código, es una historia muy simpática, donde los actores deciden que no es divertido estar en el público, que es más Ajá. divertido estar en escena. Y cuando tratan de volver ya no pueden entrar. ¿No? Es Escúchame, paja porque es una si alegoría al no te, teatro, ¿no? si te acuerdas, tú, Mariana Altaus, Paul, Nadine Vallejo, Paul Vega, Pierre, Nancy Maldonado, decidimos en un momento hacer un proyecto que se llamaba La Cosa, ¿te acuerdas? Pues claro, claro que sí. Nunca salió nada, Nunca salió. pero se llamaba La Cosa. Sí, Era pero el ya algo ni que me estábamos acuerdo, buscando, pero pero ya ni me acuerdo por qué, ni siquiera me acuerdo por qué salió. Creo que ahí fue donde se fueron a vivir a España, pues, ¿no? Fue ese un momento, poquito después, claro, ¿no? pero ahí Poquito mira después. cómo, ahorita que me estoy poniendo a pensar, Mariana se convirtió La en el eje, aglutinadora. claro, de las historias y nos preguntaba qué cosa es lo que cada uno quería decir, qué cosa era el eso para cada uno. Y Sí, sí, Mariana, sí. bueno, mira, ha hecho su carrera como dramaturga y directora A costa de contando nosotros. sus historias, ¿no? Partiendo de No, nosotros. exacto. Hubiéramos sido sus conejillos de India. Me pregunto si se hubiera tardado menos en llegar al teatro testimonial. De repente hubiera llegado antes. Creo que si se hubiera encargado, si hubiera hecho con nosotros, no estaría entre nosotros en este momento. O haría teatro terapéutico, ¿no? Así que estaría haciendo el teatro en el arco Herrera. Marat Sade, ¿no? 400 Sí. versiones diferentes de Marat Sade. La gente dice romper la cuarta pared. ¿Es una pantalla la cuarta pared? Es una pared imaginaria, ¿no? Es una pared imaginaria. Es exactamente la división entre el público y los actores, ¿no? Por eso Mm. hablamos al principio. Generalmente todas las habitaciones tienen cuatro paredes, ¿no? Que es lo que nos encierra del espacio exterior. Y en todos los montajes convencionales, sobre todo en la época del teatro clásico isabelino, siempre había una escenografía que delimitaba el espacio, una pared de fondo y dos paredes laterales que generalmente estaban en diagonal
para abrir la caja, ¿no? Entonces, supuestamente entre estas tres paredes eran cerradas por una cuarta pared, que era el borde del escenario, que dividía el mundo imaginario, que es la escena, del público, que es el mundo real, digamos, ¿no? Y ahí viene uno de los temas por los cuales quería conversar contigo, que es Ujú. eh, este efecto de romper la cuarta pared, que es un poco lo que hablábamos hace un ratito, que es Sí, muy riesgoso, que es muy peligroso, que viene desde la dramaturgia, a veces viene desde el autor, a veces viene desde el actor incluso, pero que tiene como propósito involucrar directamente al sí, público, ¿verdad? Es también un símbolo de la división entre la realidad y lo ficticio. En tiempos donde la realidad y lo ficticio se transpone se con mucha mezclan. facilidad, se mezclan con mucha facilidad, y sobre todo basado en la experiencia que tienes tú como actor, como intérprete, eh, ¿en qué momento de la realidad y de la ficción nos encontramos ahorita hablando de gremio, ¿ah? Hablando del Ujú. gremio actoral, hablando del quehacer actoral? Sabemos que esto comenzó en el teatro, y el teatro luego se pasó al cine, y del cine a la televisión, y de ahí a cuanto medio audiovisual hay, ¿no? Y este efecto de la Ujú. cuarta pared también se usa en todos los géneros televisivos, ¿no? Eh, Audiovisuales, sí. ¿No? Perdón, audiovisuales. El gordo del gordo y el flaco Sí, claro. usaba esto, ¿no? Cada vez que el flaco hacía una tontería, miraba a la cámara Sí, y claro. buscaba Y ¿no? comentaba. Exacto, ¿no? Que además dicen que es el único aporte del gordo a la serie. Todo lo demás, era Era el creación del flaco. flaco. Era una maldad, ¿no? Era todo eso. El flaco, Stan Laurel era además actor de reemplazo de Marlon Brando. ¿Ah? Ah, no sabía esa. Claro, ojalá no me equivoque entre toda la información que mantengo en mi cabeza, pero Stan Laurel era uno de los actores que dentro de la compañía estaban en Broadway sentados porque habían distintos actores de la Claro. banca. Por si se enfermaba Marlon Brando, Ah, entraba Stan mira, Laurel en algún no momento. sabía. O sea, un actor de carácter entonces. Claro, es un estupendo actor. Era un estupendo actor, Stan Laurel. No, Y el mira, no gordo, sí, sabía no esa. conozco mucho de su trayectoria, pero se habla de que él tenía, pues él la llevaba, ¿no? El flaco. Sí, 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 el proyecto era suyo, él era el guionista, él era el Sí, creador, él dirigía claro, todo, ¿no? claro. Era un Me tipo has hecho brillante. acordar la historia de Adolfo Schumann también, ¿no? Que todo el mundo lo conoce por su trabajo en la televisión, en el humor, en risas y salsas. Y él era un actor de histrión, Sí, claro. de la escuela de histrión, un actor Sí, shakespeariano además. Y según con los velados, cuentan, claro. exacto, según cuentan era muy bueno Muy buen haciendo actor. drama, ¿no? Sí, sí, sí. Yo Lo han nunca dicho. lo vi, en realidad, yo lo vi en la televisión, ¿no? Otro que ya no actuó más y que es director, bueno, actuó en el cine, es Edgar Saba, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, Y la hay última vez que actuó hizo en el cine. comentarios de Alonso Alegría, que lo dirigió en Hamlet, y tal, que hablan de él como un super actor. Pues sí, sí, que nosotros, bueno, yo no, tú tampoco me imagino, lo has visto actuar, salvo en la No, película esa jamás, de, yo de no lo Josué vi. Méndez, ¿no? No, yo no lo vi. En la película de Josué en Dios sí, pero claro, antes no. Sí, 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 Antes yo no, lo porque él había ha sido muy visto. anterior a nosotros, ¿no? Pero ¿cómo es este mundo ahora que se mezcla entre la realidad y la ficción? ¿Cuál es tu visión, hablando de la cuarta pared, ¿no? El mundo en el que vivimos en medio de esta pared de la pandemia, dices, Sí, exacto. yo creo que es el mundo real, más real que nunca. Ujú. Yo creo que esto nos mete una aterrizada y un cachetadón tan bravo que nos demuestra a todos los seres humanos, a la especie humana, soberbia, irresponsable y creyéndonos que somos maravillosos y geniales porque hemos construido la Torre Eiffel y porque escribimos poemas y obras de teatro, nos confirma que somos bacterias Ujú. y que un virus minúsculo nos puede llevar a la muerte y nos puede llevar a tener terror, ¿no? Y nos puede llevar a darnos cuenta que somos tan estúpidos que nos hemos pasado la vida llenando el closet de ropa, de comida innecesaria, eh, de muchas cosas que en realidad no son necesarias y que estábamos pegados a estos aparatos y que ahora lo que la gente quiere es que la abracen y la besen, ¿no?
Yo cuando la tengo una gente imagen bien caminaba, fuerte. cuando la gente Tengo, caminaba por las calles así, ¿no? exacto, exacto. Tengo una imagen bien fuerte que me hace pensar en eso de la cuarta pared, ¿no? El miedo que pueda sentir el público cuando ve una película, un espectáculo de teatro, y está sucediendo una historia terrible, ¿no? ¡Ah! Hay sustos, ¿no? Sí, Y de repente esta pandemia es como si te hubieran quitado ese ecran o esa cuarta pared y no entiendes si tienes que sentir miedo. eh, no es una obra, no es una película, ¿qué cosa? Hay como un estado de inconsciencia, de desconcierto, y que de repente ¡pua! con la Te diferencia que dicen, tú sabes que en el teatro no te van a matar, a lo máximo te caerá agua, ¿no? Cada vez hay mucho más cuidado y cuanto más grande el espectáculo veas, hay mucho más cuidado, ujú, pero yo diría, se abre la cuarta pared y ves, tú por lo menos ves un tacho de luz, tú por lo menos sabes que ujú, ahí vas a estar una hora y media, dos, tú sabes que no te va a pasar nada y sabes que no vas a estar en peligro. ujú. Esto me hace acordar más a la sensación que puedes tener cuando ves un espectáculo o cuando has formado parte de un espectáculo como la Fura des Baus, estos en los que de Claro. pronto no sabes qué va a pasar. Ujú, ujú, Claro, igual sabes que no te va a pasar nada, igual sabes que en 2 horas vas a estar fuera del teatro o del espacio donde estés, qué sé yo. Aquí no sabes qué va a pasar. ujú, Tú y yo no sabemos qué va a pasar, ujú. ¿no? Y no sabemos qué va a pasar. Es ese mismo estado de incertidumbre, ¿no? Claro, o sea, que estamos en un teatro encerrados y no sabemos qué coño va a pasar. Y estamos Eh, desesperados buscando esa cuarta pared que nos salve para poder, para y, creer y no sabemos quién es, que es mentira. nadie nos ha dicho quién es el director de esta obra y nadie nos ha dicho qué compañía está dirigiendo este espectáculo ni de qué Exacto, género es. exacto. ¿Cómo va a terminar? Por favor, cuénteme el final para no sentirme así. Entonces, dentro de esta comedia o dentro de este drama o dentro de este thriller, encuentras personajes que están jugando bingo entre sus edificios, ¿no? Que podría ser lo más divertido y lo más llevadero de la situación. Situaciones de humor como la del policía en su moto, que la gente le pedía que haga maniobras y lo aplaudía, porque ahora tenemos que reconocer el trabajo de la gente que está en las calles, y el hombre por hacer tantas maniobras se cayó al piso, y como somos chacoteros los peruanos comenzamos a gritarle, pero también te encuentras con gente que necesita comer, eh, y que puede llegar a violencia y desesperación, ¿no? Ujú, ujú. Pasas de la comedia Entonces, al drama con mucha facilidad, ¿no? Es como si se hubieran trastocado todos los géneros y se estuvieran contaminando uno detrás del otro y seguimos buscando la cuarta pared. Eso a mí, filosóficamente, si quieres, conceptualmente o tratando de llevarlo a otro plano, este, nos está diciendo, carajo, no son espectadores. Por favor, no, asuman que son protagonistas de la historia. Hay que asumir sí, un rol. sí, somos protagonistas y somos protagonistas de una historia bien grande, además. Ujú, O sea, creo que nuestro crédito no está más grande que el otro. Creo que exacto. somos de una larga lista, de un scroll de gigantesco de actores, entre los que están nosotros, los actores, los ingenieros, los médicos, los millonarios, los pobres, los mendigos, los ladrones, los choros, las abejas, los pájaros, las bacterias, los virus, las ratas, todos mezclados, ¿no? Ujú. Con la diferencia que por alguna razón las ratas, las bacterias, los perros, las palomas la están pasando mejor. Está pasando recontra bien. Bueno, las gaviotas, los pelícanos que han vuelto al mar. El otro día me pasaron un video de una gacela nadando en la playa. Me pareció Claro, fantástico. o sea, mira, yo no sé si sea una estupidez o si sea poco empático con mi especie, a la que yo desprecio profundamente, ¿no? Pero, pero algo tiene que decir, alguna respuesta tiene que haber en que los animales estén más libres, en que el mar se vea mejor, Ujú. en que el aire se vea mejor, en que no exista esa contaminación que hay. O sea, hay una tristeza y hay drama y hay gente que está muriendo en las calles literalmente. Sí. Y Pero es, hay que encontrarle una respuesta también, ¿no? O sea,
Sí, no, es lo que tú decías hace un rato. Tendríamos que hacer una propuesta desde este momento de crisis, ¿no? O sea, somos creativos, bueno, hay que crear Sí, algo, ¿no? O sea, si yo imaginara un espectáculo hecho desde este lugar, el lugar donde nos coloca la pandemia, la crisis, pues imaginaría un espectáculo donde la pared se rompe, la cuarta pared se rompe a cada rato, ¿no? Todo completamente, el tiempo se está rompiendo la todo el cuarta tiempo. pared, donde el público debería estar sentado en el escenario y los actores deberían estar en la platea. Y donde la persona que está al Meterte, costado se pare a actuar, de pronto, ¿no? exacto, tal cual, ¿no? Obligarlos a que tomen acción. O sea, ahí tienes, de todas maneras, un hecho para teatral, ¿no? En el cual lo que Ujú. estás diciéndole es, oye, eres actor de esto que estás viviendo, eres actor de esa realidad, eres actor de lo que está pasando. Yo tengo la idea de que esto es un capítulo de Black Mirror donde hace Sí, rato se rompió la cuarta pared, ¿no? un capítulo Este, vivencial, ¿no? exacto, totalmente evidencial. Se han metido los productores de Black Mirror a tu casa y están Claro, y un grabando día, contigo todo el día. y en el techo va a aparecer, vamos a salir por las ventanas, vamos a escuchar un parlante gigante que diga, salgan a su ventana y va a salir tum tum Netflix, ¿no? Lo que sería muy divertido, ¿no? O lo que sería, no sé si divertido, porque yo me preguntaría quién es el que está ganando con todo esto. Sí, quizás nunca nos enteremos, ¿no? No, Eh, nunca nos enteraremos, seguramente. como todo lo que pasa, ¿no? ¿Quién se llevó toda la plata de Montesinos? Nunca lo Sí. sabremos. Bueno, por lo Este, pronto los videos los tienen los curas, ¿no? Sabes que se los dime dieron una a guardar cosa. a su técnico. Sí, claro, sí, Sí. sí. Acuérdate que yo de hecho de Montesinos, yo sé todo, ¿ah? Yo sé todo. No me Tengo que pregunten hablar nada más, ¿no? contigo, es verdad. Tú sabes que Contigo, ¿de me verdad? ofrecieron hacer una entrevista, sí, me Y, ofrecieron hablar con él. No, yo dije, yo no voy a ir a hablar con él, porque te explico, cálmate, te explico. La propuesta del director no fue hacer una imitación, una caricatura de Montesinos, fue claro, totalmente lo contrario, fue crear un nuevo personaje. O sea, su sí, intención no era involucrarse con la copiar, vida real de Montesinos, ¿no? ok, Eso se lo dejamos al guión, me dijo el guionista. El director, nosotros vamos a crear un personaje. Entonces comenzamos por ahí. Entonces cuando me lo ofrecieron, no fue alguien de la película, fue un amigo que me lo ofreció. Tengo un ya, contacto para poder hablar con él, pero fue bueno, interesante. eso hubiese Cuando estamos, sido mm, si no hubiera sido anecdótico como mínimo, ¿no? como mínimo, claro. Este, cuando pensamos en tu trabajo, cuando piensas Ujú, en tu trabajo, eh, el ejercicio de romper la cuarta pared es casi una convicción, más allá de que en el texto esté, más allá de que lo proponga el director, más allá de eso, la entrega con que uno rompe la cuarta pared tiene que ver con algo personal, ¿no? Tú puedes ver a ujú, un actor muy tímido rompiendo la pared porque no está convencido de esto, ujú, ¿no? No le gusta, no cree en esa huevada, pero bueno, tiene que hacerla porque el libreto lo dice, porque el guión lo dice, y te conviertes en funcional, ¿no? ujú. En tu ejercicio actoral, ya que hemos hablado del hecho de que Mario Velázquez te dijo que siempre estás muy pendiente del Sí, público, ¿tú sientes esta gran necesidad de ser lo más directo posible con el público? ¿Es sí, algo consciente? sí, sí. Eh, yo creo que mi necesidad de hacer teatro, sobre todo hace algunos años, ¿no? Y sobre eso pensaba hace algún tiempo. De pronto, las veces en las que menos ganas de hacer teatro he tenido han sido porque no me interesa decir nada, ni tengo muchas ganas de decir nada en este tiempo. Pero cuando el otro día pasaron Volpone en la televisión y alguien acá nos lo ha Claro, puesto como yo. lo Y, vi, sí. y Roberto planteó esa obra de Ben Jonson en el Perú, en el Virreinato, porque quería hablar de la corrupción en un momento en nuestro país hace 10 años o tal vez más, en las que se hablaba con mucha cercanía de la corrupción. Recién Ujú. comenzábamos a ver la cara de la corrupción, ¿no? Y entenderla como que vivía en nosotros. Y para mi personaje, que era la corrupción en vida, Mosca, y que tenía partes muy claras con el público, no eran apartes que yo estuviese buscando, estaban en el texto, y a mí me iban muy bien, porque a la gente le estaba diciendo,
ustedes son tan mierdas como yo. Y eso me interesa, o sea, decirle, ese texto para mí ya pagaba mi función, ¿no? Y me preocupaba en mirarlos claramente a todo el público, ¿no? Es más, si había alguien que había hecho bulla durante toda la función, eras tú el parásito, ¿no? Eres tú el parásito que no está reconociendo y que no eres capaz de sentarte acá y mirar con un poquito de respeto el trabajo de los demás. Entonces, creo que me estás ayudando en esta conversación a entender un poco eso, ¿no? Y Esto es también una es mi sesión terapéutica. Esta tal conversación cual. está auspiciada por el Colegio de Psicoanalistas del Perú. Gracias. Muchas gracias por cobrar un huevo de plata. Exacto. Entonces, por eso también la necesidad de crear a veces espectáculos propios y por eso también mi facilidad y mi comodidad en la comedia, ¿no? En la que le estás diciendo a la gente directamente las cosas en la cara, Claro, te sientes ¿no? mucho más cómodo teniendo la posibilidad de decirle las cosas a la gente a la cara. Exactamente. Entonces, y también en el drama, ¿no? Cuando hacíamos Hamlet también había momentos en los que a mí me interesa mucho que lo que yo estoy diciendo, lo que mi personaje está diciendo en ese momento, a través de mí se entienda, quede claro, y cuando no se entiende me vuelvo loco. Sí, Entonces, yo te he visto claro, en escena. sí, entonces me Una de las molesta cosas que mucho. más recuerdo de actuar contigo es realmente la pasión con la que vives lo que está pasando en ese momento en escena. En Hamlet me acuerdo varias veces cuando no te gustaba lo que había pasado, eras una bestia en escena y después salías a putear a Sí, cajas, ¿no? y después, por ejemplo, ayer me acordaba otro momento en el que, por ejemplo, actuando en un teatro como el peruano-japonés, eh, una comedia de texto, además, en la que yo llevaba y era ritmo, 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 con muchos actores, y el micro fallaba, era romper el micro ¡Ah! porque no puedo esperar a que venga el sonidista en las cajas a arreglarme y ponerme otro micro, porque el ritmo me lo estás matando. Entonces, si yo siento en mi cabeza que el ritmo está bajando o que no está la partitura como ya está metida en mi cabeza, eso es como mutilarme una pierna, ¿no? Exacto. Me vuelvo loco, me vuelvo Es loco. insoportable que una cuestión técnica arruine un momento de comunicación, ¿no? Y claro, cuando trabajábamos, cuando las veces que hemos trabajado juntos, creo que empatábamos en eso porque tú como director y antes de que dirigieras más, también te volvías loco con esas cosas del ritmo. A mí me mata cuando leo un texto que no tiene ritmo. Ujú, ujú, ujú. Hago lo que hacías tú, que tachabas página de página, ¿no? Y Eduardo se molestaba espantosamente. Claro, porque eran sus textos, pero según para ti, en tu Exacto. cabeza, ese ritmo en la Para obra tiene que pedirle, el momento de pedirle públicas disculpas a Eduardo Berentzen por haber cortado muchos de sus textos. ¿Sí? No, Eduardo ha escrito, entre muchos de los textos que ha escrito y mucho de lo que ha hecho por la dramaturgia, un texto que para mí es inolvidable como El Día de la Luna, pero cuando Uf, nosotros ensayábamos en la guardilla de la casa donde grabábamos la novela de Los Unos y ahí en los Otros, Bolognesi, acá en Miraflores, ¿sí? Bolognesi, que ahora es un hotel, no sé Un qué, edificio, no sé qué diablos, sí. edificio. Un día llegó Eduardo y estaban las páginas tiradas, aplastadas, rotas de su texto y solamente atinó a recogerlas porque él como actor y dramaturgo entendía que tú estabas haciendo tu trabajo y él te lo había encargado. Pero Te no lo le había gustó mucho. no, no le gustó mucho, pero lo comprendió. Sí, después lo comprendió. En realidad en su momento le pedí disculpas de no haberle avisado. Teníamos la mala costumbre con Roberto, en el grupo con Roberto, de que, o sea, podíamos tomar decisiones sobre cortar textos y nos mal acostumbró, creo. Porque pues hay otros que Claro. no te cortan ni una sola palabra, ¿no? No, no, Este, no me... tú has tocado un tema muy interesante diciendo esto, sí, me gusta decir las cosas directamente a la cara. En otras palabras, lo que tú estás tratando de hacer es abrirle los ojos con una verdad. Ujú. Esos textos que a ti te encantan decir, que es lo que nos estás contando, te encanta decir a la cara a la gente, forman parte de una gran verdad. Esa verdad eres tú, evidentemente. Claro, es la verdad dicha, por algo acepté la obra, por algo acepté el personaje, ¿no? Ujú, ujú, Este, ujú. y creo que felizmente hemos tenido la suerte, o por lo menos yo he tenido la suerte de aceptar y de estar en montajes que siempre me han gustado, de los que siempre
yo creo que sí, yo creo que es una suerte porque si bien ahora es cierto, ya somos grandes y de alguna manera podemos elegir los proyectos con los que nos involucramos, Ujú. cuando éramos chicos, pues no teníamos ninguna capacidad de De decisión. decisión, ¿no? A lo sumo decir sí o no, pero eso podría Sí, significar, pucha, si me pierdo este proyecto, ¿qué voy a hacer, no? Era o demasiado sea, riesgoso cuando uno es chico, ¿no? Y aún así en entonces esos tiempos, ¿no? me imagino que debe ser muy complicado tener que decir y buscarle a tu texto eh, alguna, no creer en tu texto, ¿no? Mm, 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 mm. O sea, no me ha sucedido. Y estoy me pongo a pensar en Quieres estar conmigo, por ejemplo, que el personaje podía tener cosas, hacía humor, pero recuerdo el personaje en el tercer acto cuando el hombre ya tenía cerca de 40 años, tal, y yo tenía veintitantos en ese momento. Me interesaba sobre todo más en ese momento, ¿no? Me interesaba Claro, lo que decía mi personaje más en ese momento y quería que la gente lo entienda. exacto, Igual, exacto. igual en El Día de la Luna, ¿no? Este, igual en Metamorfosis, los momentos de Metamorfosis que yo disfrutaba más era cuando después de hablar como muñeco, me volteaba al público y le decía cosas horribles, Ujú, ujú, ujú. porque quería que Claro, reaccionara. algunas veces se piensa que uno disfruta maltratando a la gente, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario. No es que estemos disfrutando del maltrato a la gente, estamos tratando de que entiendan lo que queremos decir, Sí, ¿no? y de que tu Es, experiencia como espectador sirva, ¿no? sí, sí, Porque sí, si no tener, pones un holograma a actuar. exacto, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? ¿No? Mm. Eso hace siempre hay una dificultad sobre todo en los chicos que recién empiezan o la gente que, que, que le gusta el arte de la actuación, el teatro, el Actuar. cine, la televisión, ¿no? Que creen que lo que están viendo, el trabajo que están haciendo es, el actor que está ahí al frente, es convertirse en otra persona, ¿no? Eh, de tal manera que puedan creer que si yo hago una parte, rompo la cuarta pared y te hablo a ti, voy a perder la verdad del personaje porque ahora estoy siendo yo. Ujú. ¿Qué onda con No, eso? ¿Tú dejas de ser el personaje para ser tú y hablar al público? ¿O es que siempre no, eres tú? no, o sea, yo creo que tú estás interpretando y estás viviendo un personaje, nunca dejas de ser tú. Finalmente tú estás trabajando, tú eres como la arcilla para la taza o el plato o la tetera que vas a hacer en ese momento, pero está Ujú, hecha de tu arcilla, ¿no? ujú. Que tiene determinadas características y determinado material, grosor, consistencia y, y- ha nacido del mismo lugar. Y como ese personaje, con eso tú le dices a la gente algo, tú eres el puente para decirle a la gente algo, ¿no? Comunicar lo Ajá. que quieres decir. Eh, Y en ese sentido, también, al mismo tiempo, si yo estoy en una situación en escena, respetando la cuarta pared, con este personaje, con los que están acá, viviendo esta realidad Ujú, con los dos personajes que están acá, rompo la cuarta pared y hablo con una persona que no está acá, ujú. ¿eso también no implica perder la verdad del momento? No, no. O sea, que dependiendo creo de qué montaje estés, ¿no? Obvio. Mm. O sea, yo soy muy respetuoso, creo, todavía, y si tú me dirigieras en una obra ahora, y me pides, no sé, pues hacemos cualquier texto, ¿no es cierto? Y yo volteo a la mitad y me pongo a hablarle al público, Ah, me vas a meter un cachetadón, ¿no? Y bien probablemente. merecido el cachetadón, ¿no? Sí. Ahora quizás no me pare, ahora quizás tire un zapato, ¿no? Ya me da Ya, flojera claro, porque ya pararme, estamos sí. viejos Ya estamos viejos, sí. y yo no lo esquive, entonces me va a caer de todas maneras, ¿no? Sí, Pero, sí. pero si la obra lo permite, si el texto lo permite, o si es una creación tuya en ese momento y tal, pues claro, yo no le veo ningún problema a esa ruptura, ¿no? Ujú, ujú. No siento que sea un problema. Ya no creo en esto de cuando tú te transformas en uno, cuando estás en el escenario dejas de ser tú para ser otro, no. Tampoco creo que un actor o un buen actor pueda hacer todos los personajes del mundo, no. Creo Ujú, ujú. que existen personajes para cada uno y nos ha tocado hacer personajes estupendos en los que nos ha calzado perfectamente nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro físico, nuestro tal, y han salido Y excelentes otros en los trabajos. que tenemos que caracterizar, pero
construimos una máscara, un pero gesto, un construyes una cuerpo. máscara, etcétera, ¿no? Exacto, Y exacto. creo que hay un buen actor creo que hay un actor para algún personaje, ¿no? Sí, Manuel Gold decía, ¿no te ha pasado alguna vez que has visto una película, una obra de teatro con un actor buenísimo, determinado, y de repente te dicen, ¿y si lo hubiera hecho tal? Ah, pucha, hubiera sido mejor. ¿Te ha pasado eso? Sí, sí. No me ha pasado porque no soy tan crítico en ese sentido, pero por ejemplo, he visto a... se me ha ido el nombre, el actor de este que es extraordinario, el actor del Perfecto Asesino, Ah, Jean Reno. no, no, Gary Oldman, Ah, Gary que también es... Oldman, Gary Oldman. Ya, Gary Oldman es tan bueno ese tipo y tan brillante que puede tener una energía brutal en una y tener casi una energía de esas personas que casi no ves en la vida en el comisario de Batman, ¿no? Por ejemplo, claro. O el hombre, Imposible. el actor de El hombre que nunca estuvo, realmente compone a un hombre, a un ser Exacto, humano con una energía de un hombre que nunca estuvo. exacto. Sí, 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 sí. Justo hablando de Manuel Gol, hay una secuencia que ya Manuel ha impuesto a estas conversaciones donde él manda Sí, una pregunta. Quiero que escuche la pregunta. Gracias, Manuel, por enviarnos su pregunta. ya, me A jodí. ver. No, no, calma, calma. Vamos a. No, que conociendo a Manuel Gold me ha hecho pasadas en la radio. No, 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 todo bien, no te preocupes, todo bien, no te preocupes. Vamos a ponerla. Ok. Vamos a ver, acá está el volumen. Calma, calma, calma. Ok, ahí va. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Carlos Alberto. ¿Cómo están? Hola, Muchas ahí es un gracias audio. por la oportunidad. Carlos Alberto, amigo, hace poco subieron Volpone, como ya comentaste. Volví a ver la obra y estuve recordando el chambón que te mandaste en ese montaje, ¿no? Y yo era chiquito, pues yo tenía 23 años y te veía en total dominio del escenario y estaba recordando esa conciencia de ritmo que tenías y esa conciencia de ritmo del montaje que tienes en general en todos los trabajos que haces, que es muy difícil de lograr, ¿no? Muy pocos lo tienen, muy pocos lo aprenden, si es posible aprenderlo, y tú lo tienes. Pero bueno, mi pregunta no va por ese lado, mi pregunta es otra. Yo quería saber, ¿por qué te dan asco los círculos al costado de otros círculos? Como por ejemplo, las burbujitas que se forman en la gaseosa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a Manuel Gold. Ese es un bloque que Manuel ha impuesto en estas conversaciones. Me da mucho gusto. Escúchame. Bueno, gracias por lo del ritmo, porque de verdad ni lo he pensado, ni soy consciente, solamente soy consciente cuando entiendo la obra, cosa que me pasa una vez que ya está todo montado y una vez, seguramente la segunda semana, logro entender los montajes Claro, después. me pasa lo Y mismo. una vez que ya tengo el ritmo metido en la cabeza, es lo que yo te decía, si se mueve algo fuera de ese ritmo, lo que no quiera decir que haya juego adentro, y con el juego no me refiero a escupirte, que también lo he hecho, pero con el juego me refiero a que juegues con el texto, con la intención, ¿no? Ujú, ujú, Pero si todo eso está dentro del ritmo, de la partitura, para mí está el montaje, ¿no? ujú, ujú. Romper el montaje, que un día me vengas a hacer pausas enormes, me puede volver loco. Si es que no están Yo las te he pausas enormes visto que son putear, necesarias. yo te he visto putear de Claro. regreso al camerín después de salir una escena con un actor que no voy a mencionar su nombre, Pues diciendo me la dice, puta madre y sus o sea, pausas. ¿qué te pasa? ¿Quién habla así? Salvo que sea necesario, ¿no? Claro, obvio, obvio. Pero el ritmo a mí me vuelve loco. Siento que el Sí, público está ahí, por eso debe ser la presencia del público permanente en mi cabeza, ¿no? exacto, Este, exacto. y lo de los círculos se llama tripofobia
y no lo puedo soportar, ¿no? Cuando era niño, he tratado de entender ese trauma como el trauma de los arroces, pero cuando yo era niño iba a la iglesia de San Francisco en Barranco, Mm, que quedaba muy mm, cerquita de mi casa, y ahí había una Cristo, ¿cómo se llama? El Señor de los Milagros, creo que hay ahí a la entrada. Entonces, lo primero que uno hacía era entrar y ver a ese Cristo. mm. Y algún día había una mujer con la cara quemada. Y esta mujer tenía distintas como ampollas. Ampollas, claro. Ujú, Y eso me causó repulsión y miedo. claro. Y mi cabeza pintó esas ampollas de colores, como la tortuga pintada en el comercial de Tecno de los años 80, así. Entonces, mi cabeza la pintó de colores para evitar la fealdad de la imagen. Y yo creo que, si me preguntan de dónde nace, yo creo que nace de ahí, porque es lo más parecido que yo recuerdo a un panal de abejas o a estas formas que a mí me dan mucho asco. Claro, claro. No puedo con los panales de abejas. Ahí está Manuel, para que veas que las preguntas no son tan tontas, ¿ah? Ten No, cuidado, no, ¿ya? Manuel, además, a mí me encanta Manuel como actor porque es un actor inteligente. Exacto. Y Eres es una para persona uno, inteligente. claro, él es una persona inteligente y para uno que es esencialmente bruto, Ujú, tener a un compañero inteligente en el sí, escenario y que de pronto te dice, no, es por acá, por allá, a mí me encanta, ¿no? sí. Es como Manuel Gol y César Ritter son esos dos actores que a mí me encanta tener en escena porque siempre te dan pistas de lo que tienes que hacer, maldita sea. Es, es alucinante. Me encanta, son dos actores, mis actores favoritos, así como Leonardo Torres siempre me está enseñando cómo se actúa. Que es Eso extraordinario, ¿no? es O extraordinario tienes actores también. que te pueden quedarse mirando y te pueden decir, estoy mirando a la lontananza. La maldición que te echó Carlos Victoria a los principios de tu carrera, al principio de tu carrera. Amigo Carlín, la transmisión se va a acabar en un minuto. ¿Te gustaría que volvamos con algunas preguntas del público o tienes que hacer? Tengo que hacer porque yo tengo un perro al que tengo que ingeniármelas para que haga lo que tiene que hacer. Felizmente tengo un Bueno, parque cerrado aquí y puedo llevarlo, pero si no lo hago, la va a próximamente pasar mal. vas a tener un colapso en casa. Sí, sí, claro. Y voy a tener una gigantesca casa. Dale, entonces lo que vamos a hacer es recopilar las preguntas, te las mando y las respondes por Yo las correo. respondo, o te las respondo por mensaje. Perfecto. O se las pasas a Manuel para que él las lea en la próxima transmisión. Y las intervenga. Listo, amigo. Oye, pucha, si hay algo que le puedo agradecer a esta crisis es que puedo ver a mis amigos. Oye, y te comprometo que ahora que hay público presente para que hagas en algún momento Ricardo III, lo estoy esperando. Contigo como protagonista, que es el proyecto más antiguo que tenemos. Es verdad. Sí, Vamos a hacerlo de todas maneras. Saliendo de este ostracismo, nos ponemos a chambear en eso. Tienes ya, toda la mira, razón. Un reclamo sí, válido. Ahora sí, lo sí, estoy sí, sí. esperando. Exacto. Hay que hacerlo. Punto. Es una de esas cosas Sí, que ya no se pueden dejar pasar. ya, estoy esperando, Miguel. Listo, Gracias a la amigo. gente que Gracias está por estar conectada. aquí. Chao, gracias a Gracias. la gente. Un abrazo.